Audiolibro. La puerta secreta del éxito de Florence Scovel. Capítulo 1. La puerta secreta del éxito. Y el pueblo gritó cuando los sacerdotes tocaron las trompetas, y aconteció que cuando el pueblo oyó el sonido de la trompeta, y el pueblo gritó con gran júbilo, el muro se derrumbó, de modo que el pueblo subió a la ciudad. Cada uno delante de sí, y tomaron la ciudad. Josué 6:20. A un hombre exitoso siempre se le pregunta: ¿cuál es el secreto de tu éxito? La gente nunca le pregunta a un hombre fracasado: ¿cuál es el secreto de tu fracaso? Es bastante fácil de ver y no les interesa. Todos quieren saber cómo abrir la puerta secreta del éxito. Para cada hombre existe el éxito, pero parece estar detrás de una puerta o muro. En la lectura bíblica, hemos escuchado la maravillosa historia de la caída de los muros de Jericó. Por supuesto, todas las historias bíblicas tienen una interpretación metafísica. Ahora hablaremos de tu muro de Jericó, el muro que te separa del éxito. Casi todo el mundo ha construido un muro alrededor de su propia Jericó. Esta ciudad en la que no puedes entrar, contiene grandes tesoros, tu éxito divinamente diseñado, el deseo de tu corazón. ¿Qué tipo de muro has construido alrededor de tu Jericó? A menudo, es un muro de resentimiento. Resentir a alguien, o resentir una situación, bloquea tu bien. Si eres un fracasado y resientes el éxito de otra persona, estás alejando tu propio éxito. He dado la siguiente declaración para neutralizar la envidia y el resentimiento. Lo que Dios ha hecho por otros, ahora lo hace por mí y más. Una mujer se llenó de envidia porque una amiga había recibido un regalo, hizo esta declaración, y se le dio un duplicado exacto del regalo, más otro regalo. Fue cuando los hijos de Israel gritaron, que los muros de Jericó cayeron. Cuando haces una afirmación de la verdad, tu muro de Jericó se tambalea. Le di la siguiente afirmación a una mujer: los muros de la carencia y la demora se derrumban ahora, y entro en mi tierra prometida, bajo la gracia. Ella tuvo una imagen vívida de pisar un muro caído, y recibió la demostración de su bien, casi inmediatamente. Es la palabra de realización la que produce un cambio en tus asuntos, porque las palabras y los pensamientos son una forma de radioactividad. Interesarse por tu trabajo, disfrutar de lo que haces, abre la puerta secreta del éxito. Hace algunos años fui a California para hablar en los diferentes centros, pasando por el Canal de Panamá, y en el barco conocí a un hombre llamado Jim Tully. Durante años había sido un vagabundo. Se llamaba a sí mismo el rey de los vagabundos. Era ambicioso y se formó. Tenía una vívida imaginación y comenzó a escribir historias sobre sus experiencias. Dramatizaba la vida de los vagabundos, disfrutaba con lo que hacía y se convirtió en un autor de gran éxito. Recuerdo un libro llamado Outside Looking In. Fue llevado al cine. Ahora es famoso y próspero y vive en Hollywood. ¿Qué le abrió la puerta secreta del éxito a Jim Tully? La dramatización de su vida. Al estar interesado en lo que hacía, sacó el máximo provecho de ser un vagabundo. En el barco, todos nos sentábamos en la mesa del capitán, lo que nos daba la oportunidad de hablar. La señora Grace Stone también era una pasajera del barco, había escrito él. De amargo del general Jenny se dirigía a Hollywood para convertirlo en una película, había vivido en China y se había inspirado para escribir el libro. Ese es el secreto del éxito, hacer que lo que haces sea interesante para los demás. Si te interesas, los demás te encontrarán interesante. Una buena disposición, una sonrisa, suele abrir la puerta secreta. Los chinos dicen, un hombre sin una cara sonriente, no debe abrir una tienda. El éxito de una sonrisa se puso de manifiesto en una película francesa en la que Chevalier era el protagonista. La película se llamaba Con una sonrisa. Uno de los personajes se había convertido en un pobre, desangelado y casi en un vagabundo. Le dijo a Chevalier: ¿de qué me ha servido mi honestidad? Chevalier le contestó: ni siquiera la honestidad te servirá de nada, sin una sonrisa, así que el hombre cambia en el acto, se anima y llega a tener mucho éxito. Vivir en el pasado, quejarte de tus desgracias, construye un grueso muro alrededor de tu Jericó. Hablar demasiado de tus asuntos, dispersando tus fuerzas, te hace chocar con un muro alto.
Conocí a un hombre con cerebro y capacidad, que era un completo fracaso. Vivía con su madre y su tía, y descubrí que todas las noches, cuando volvía a casa para cenar, les contaba todo lo que había ocurrido durante el día en la oficina, hablaba de sus esperanzas, sus temores y sus fracasos. Le dije: dispersas tus fuerzas hablando de tus asuntos. No hables de tus asuntos con tu familia. El silencio es oro. Me hizo caso. Durante la cena se negó a hablar de negocios, su madre y su tía estaban desesperadas, les encantaba oírlo todo, pero su silencio resultó ser de oro. No mucho tiempo después, le dieron un puesto con $100 a la semana, y en pocos años, tenía un salario de $300 a la semana. El éxito no es un secreto, es un sistema. Muchas personas se encuentran contra el muro del desánimo. El coraje y la resistencia son parte del sistema. Leemos esto en las vidas de todos los hombres y mujeres de éxito. Tuve una experiencia divertida que me hizo notar esto. Fui a un cine para encontrarme con un amigo. Mientras esperaba, me quedé cerca de un joven que vendía programas. Llamaba a la gente que pasaba. Compre un programa completo de la película, que contiene fotografías de los actores y una reseña de sus vidas. La mayoría de la gente pasaba sin comprar. Para mi gran sorpresa, de repente se dirigió a mí y me dijo: oye, esto no es un chanchullo para un tipo con ambición. Luego pronunció un discurso sobre el éxito. Dijo: la mayoría de la gente se rinde justo antes de que le llegue algo grande. Un hombre de éxito nunca se rinde. Por supuesto, me interesó y le dije: te traeré un libro la próxima vez que venga. Se titula El juego de la vida y cómo jugarlo. Estarás de acuerdo con muchas de las ideas. 1 o 2 semanas después volví con el libro. La chica de la taquilla le dijo: déjame leerlo, Eddie, mientras vendes los programas. El hombre que cogía las entradas se inclinó para ver de qué se trataba. El juego de la vida siempre despierta el interés de la gente. Volví al teatro en unas 3 semanas, Eddie se había ido. Se había ampliado a un nuevo trabajo que le gustaba. Su muro de Jericó se había derrumbado, se había negado a desanimarse. Solo 2 veces se menciona la palabra éxito en la Biblia, ambas en el libro de Josué. Solo esfuérzate y sé muy valiente para cumplir con toda la ley que Moisés, mi siervo, te mandó, no te apartes de ella ni a derecha ni a izquierda, para que tengas buen éxito donde quiera que vayas. Este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él de día y de noche, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces harás próspero tu camino y tendrás buen éxito. No te desvíes ni a la derecha ni a la izquierda. El camino del éxito es un camino recto y estrecho, es un camino de absorción amorosa, de atención indivisa. Atraes las cosas a las que das una gran cantidad de pensamiento. Así que si le das mucho pensamiento a la carencia, atraes la carencia; si le das mucho pensamiento a la injusticia, atraes más injusticia. Josué dijo: y sucederá que cuando hagan un largo toque con el cuerno de carnero, y cuando oigáis el sonido de la trompeta, todo el pueblo gritará con un gran grito, y el muro de la ciudad se derrumbará, y el pueblo subirá, cada uno recto delante de él. El significado interno de esta historia es el poder de la palabra, su palabra que disuelve los obstáculos y elimina las barreras. Cuando el pueblo gritó, los muros se derrumbaron. Encontramos en el folclore y en las historias de hadas, que provienen de leyendas fundadas en la verdad, la misma idea: una palabra abre una puerta o rompe una roca. Lo tenemos de nuevo en el cuento de la noche árabe, Alí Baba y los 40 ladrones. Lo vi convertido en una película en movimiento. Alí Baba tiene un escondite secreto, oculto en algún lugar detrás de las rocas y las montañas, al que solo se puede entrar pronunciando una palabra secreta. Alí Baba se enfrenta a la montaña y grita: ábrete sésamo, y las rocas se deslizan. Es muy inspirador, porque te hace ver cómo tus propias rocas y barreras se separan con la palabra correcta. Así que ahora tomemos la declaración: los muros de la carencia y la demora ahora se desmoronan, y entro en mi tierra prometida, bajo la gracia. Capítulo 2. Ladrillo sin paja.
No se os dará paja, pero haréis ladrillos sin paja. Éxodo 5:18. En el capítulo 5 del Éxodo, tenemos una imagen de la vida cotidiana al darle una interpretación metafísica. Los hijos de Israel estaban esclavizados por el faraón, el cruel capataz, gobernante de Egipto. Se les mantenía en la esclavitud, fabricando ladrillos, y eran odiados y despreciados. Moisés tenía órdenes del Señor de liberar a su pueblo de la esclavitud. Moisés y Aarón entraron y dijeron a Faraón: así ha dicho el Señor, Dios de Israel, deja ir a mi pueblo, para que me celebre una fiesta en el desierto. No solo se negó a dejarlos ir, sino que les dijo que haría sus tareas aún más difíciles, debían hacer ladrillos sin que se les proporcionara paja. Y salieron los encargados del pueblo, y sus oficiales, y hablaron al pueblo, diciendo: así ha dicho Faraón, no os daré paja. Id y conseguid paja donde podáis encontrarla, pero no se reducirá nada de vuestro trabajo. Era imposible hacer ladrillos sin paja. Los hijos de Israel fueron completamente aplastados por el faraón, fueron golpeados por no producir los ladrillos. Entonces vino el mensaje de Jehová. Id, pues, ahora, y trabajad, porque no se os dará paja, pero entregaréis el cuento, número, de ladrillos. Trabajando con la ley espiritual pudieron hacer ladrillos sin paja, lo que significa lograr lo aparentemente imposible. ¿Cuántas veces en la vida la gente se enfrenta a esta situación? Agnes M. Lawson en sus consejos para los estudiantes de la Biblia dice: la vida en Egipto bajo la opresión extranjera es el símbolo del hombre bajo los duros amos del pensamiento destructivo, el orgullo, el miedo, el resentimiento, la mala voluntad, etc. La liberación bajo Moisés es la libertad que el hombre obtiene de los capataces a medida que aprende la ley de la vida, porque nunca podemos entrar en la gracia si no conocemos primero la ley. La ley debe ser conocida para ser cumplida. En el Salmo 111 leemos en el verso final: el temor del Señor, la ley, es el principio de la sabiduría, buen entendimiento tienen todos los que cumplen sus mandamientos, su alabanza es eterna. Ahora bien, si leemos la palabra Señor, ley, nos dará la clave de la afirmación. El temor a la ley, ley kármica, es el principio de la sabiduría, no el temor al Señor. Cuando sabemos que todo lo que enviamos vuelve, empezamos a tener miedo de nuestros propios boomerangs. Leí en una revista médica los siguientes hechos que relatan el boomerang que recibió este gran faraón. Parece que la carne es realmente heredera de una larga y antigua línea de males, cuando, como fue revelado por Lord Monian en una conferencia en Leeds, que el faraón de la opresión sufrió de endurecimiento del corazón en un sentido literal, Lord Monian mostró algunas notables diapositivas fotográficas de resultados de operaciones quirúrgicas 1000 años antes de Cristo. Y entre ellas había una diapositiva de los restos anatómicos reales del faraón de la opresión. El gran vaso que sale del corazón estaba en un estado tan bien conservado que permitía hacer secciones de él y compararlas con las realizadas recientemente a partir de la diapositiva de la linterna. Era imposible distinguir entre el vaso antiguo y el moderno. Ambos corazones habían sido atacados por el ateroma, una condición en la que las sales de calcio se depositan en las paredes del vaso, haciéndolo rígido e inelástico. La inadecuada expansión del flujo de sangre desde el corazón hizo que el vaso cediera. Con esta condición se produjeron los cambios mentales que ocurren con un sistema arterial rígido, una estrechez de miras, restricción y temor a la empresa, un endurecimiento literal del corazón. Así que la dureza de corazón del faraón endureció su propio corazón. Esto es tan cierto hoy como lo fue hace varios miles de años. Todos estamos saliendo de la tierra de Egipto, de la casa de la esclavitud. Tus dudas y temores te mantienen en la esclavitud, te enfrentas a una situación que parece desesperada. ¿Qué puedes hacer? Es un caso de hacer ladrillos sin paja. Pero recuerda las palabras de Jehová: id, pues, ahora y trabajad, porque no se os dará paja, pero entregaréis el cuento, número, de ladrillos. Haréis ladrillos sin paja. Dios hace un camino donde no hay camino. Me contaron la historia de una mujer que necesitaba dinero para su alquiler, era necesario tenerlo de inmediato, no conocía ningún canal, había agotado todas las vías.
Sin embargo, era una estudiante de la verdad y seguía haciendo sus afirmaciones. Su perro gemía y quería salir, ella le puso la correa y caminó por la calle en la dirección acostumbrada. Sin embargo, el perro tiró de la correa y quiso ir en otra dirección. Ella lo siguió, y en la mitad de la cuadra, frente a un parque abierto, miró hacia abajo y recogió un rollo de billetes que cubría exactamente su alquiler. Buscó anuncios, pero no encontró al propietario. No había ninguna casa cerca de donde la encontró. La mente razonadora, el intelecto, toma el trono de Faraón en tu conciencia. Dice continuamente, no se puede hacer, ¿de qué sirve? Debemos ahogar estas lúgubres sugerencias con una afirmación vital. Por ejemplo, toma esta afirmación, lo inesperado sucede, mi bien aparentemente imposible ahora se hace realidad. Esto detiene todo argumento del ejército de los extraterrestres, la mente razonadora. Lo inesperado sucede. Es una idea con la que no puede lidiar. Me has hecho más sabio que mis enemigos. Tus pensamientos enemigos, tus dudas, miedos y temores. Piensa en la alegría de ser realmente libre para siempre, del faraón de la opresión. Tener la idea de seguridad, salud, felicidad y abundancia establecida en el subconsciente. Significaría una vida libre de toda limitación. Sería el reino del que habló Jesucristo, donde todas las cosas se nos añaden automáticamente. Digo que se nos añaden automáticamente, porque toda la vida es vibración, y cuando vibramos hacia el éxito, la felicidad y la abundancia, las cosas que simbolizan estos estados de conciencia se adhieren a nosotros. Si te sientes rico y exitoso, de repente recibes un gran cheque o un hermoso regalo. Cuento la historia que muestra el funcionamiento de esta ley. Fui a una fiesta en la que la gente jugaba, y quien ganaba, recibía un regalo. El premio era un hermoso abanico. Entre los presentes, había una mujer muy rica, que lo tenía todo. Se llamaba Clara. Los más pobres y resentidos se reunieron y murmuraron, esperamos que Clara no reciba el abanico. Por supuesto, Clara ganó el abanico. Era despreocupada y vibraba con la abundancia. La envidia y el resentimiento cortocircuitan tu bien y alejan tus abanicos. Si por casualidad estás resentido y envidioso, adopta la afirmación, lo que Dios ha hecho por otros lo hace ahora por mí y más. Entonces todos los abanicos y las cosas vendrán a tu encuentro. Ningún hombre se da a sí mismo sino a sí mismo, y ningún hombre se quita a sí mismo sino a sí mismo, el juego de la vida es un juego de solitario, a medida que tú cambias, todas las condiciones cambiarán. Ahora volviendo al faraón opresor, nadie ama a un opresor. Recuerdo a una amiga que tuve hace muchos años, se llamaba Leti, su padre tenía mucho dinero y proveía a su madre y a ella misma de comida y ropa, pero sin lujos. Fuimos juntas a la escuela de arte, y todos los estudiantes compraban reproducciones de la Victoria Alada, la madre de Whistler o algo así para llevar el arte a sus casas. El padre de mi amigo llamaba a todas estas cosas saqueo. Decía, no traigas a casa ningún botín. Así que vivía una vida sin color, sin una Victoria Alada en su buró o una madre de Whistler en la pared. Les decía a menudo a mi amiga y a su madre, cuando me muera, las dos estaréis bien. Un día alguien le dijo a Leti, ¿cuándo te vas al extranjero? Todos los estudiantes de arte se iban al extranjero. Ella respondió, alegremente, no hasta que papá muera. Así que la gente siempre espera liberarse de la carencia y la opresión. Liberémonos ahora de los tiranos del pensamiento negativo, hemos sido esclavos de las dudas, los miedos y la aprensión y liberémonos como Moisés liberó a los hijos de Israel, y salgamos de la tierra de Egipto, de la casa de la esclavitud. Encontrad el pensamiento que es vuestro gran opresor, encontrad al rey Pin. En los campos de tala de árboles en la primavera, los troncos son enviados por los ríos en grandes cantidades. A veces los troncos se cruzan y causan un atasco, los hombres buscan el tronco que causa el atasco, lo llaman el rey Pin, lo enderezan, y los troncos bajan de nuevo por el río. Tal vez tu kingpin sea el resentimiento frena tu bien. Cuanto más te resientas, más tendrás que resentirte, creas una pista de resentimiento en tu cerebro,
y tu expresión será de resentimiento habitual. Te evitarás y perderás las oportunidades de oro que te esperan cada día. Recuerdo que hace unos años, las calles estaban llenas de hombres que vendían manzanas. Se levantaban temprano para conseguir las buenas esquinas. Me crucé con uno varias veces en Park Avenue, tenía la expresión más desagradable que he visto nunca. Cuando la gente pasaba, decía, manzanas. Manzanas, pero nadie se paraba a comprar. Invertí en una manzana y le dije, nunca venderás manzanas si no cambias tu expresión. Me contestó, pues ese tipo de ahí me ha quitado la esquina. Le dije, no importa la esquina, puedes vender manzanas aquí mismo si tienes un aspecto agradable. Me dijo, de acuerdo, señora, y seguí adelante. Al día siguiente lo vi, toda su expresión había cambiado, estaba haciendo un gran negocio, vendiendo manzanas con una sonrisa. Así que encuentra tu kingpin, puedes tener más de uno, y tus troncos de éxito, felicidad y abundancia irán corriendo por tu río. Id, pues, ahora y trabajad, porque no se os dará paja, pero haréis ladrillos sin paja. Capítulo 3. Y 5 de ellos eran sabios. Y 5 de ellos eran sabios, y 5 necios. Los que eran insensatos tomaron sus lámparas, y no tomaron aceite con ellos. Mi tema es la parábola de las vírgenes sabias y necias. Y 5 de ellas eran prudentes, y 5 necias. Las insensatas tomaron sus lámparas, y no tomaron aceite con ellas. Pero las prudentes tomaron aceite en sus vasos con sus lámparas. La parábola enseña que la verdadera oración significa preparación. Jesucristo dijo, y todo lo que pidáis en oración, creyendo, lo recibiréis, Mat. 21-22. Por eso os digo que todo lo que pidáis en oración, creed que lo recibiréis y lo tendréis, Marcos 11:24. En esta parábola muestra que solo aquellos que se han preparado para su bien, mostrando así una fe activa, conseguirán la manifestación. Podríamos parafrasear las Escrituras y decir cuando oréis creed que lo tenéis. Cuando oréis actuad como si ya lo hubierais recibido. La fe de sillón o la fe de mecedora, nunca moverá montañas. En el sillón, en el silencio, o en la meditación, estás lleno de la maravilla de esta verdad y sientes que tu fe nunca vacilará. Sabes que el Señor es tu pastor, nunca te faltará. Sientes que tu Dios de la abundancia borrará todas las cargas de deudas o limitaciones. Entonces dejas tu sillón y sales al ruedo de la vida. Lo único que cuenta es lo que haces en la arena. Te daré una ilustración que muestra cómo funciona la ley, porque la fe sin acción está muerta. Un hombre, uno de mis alumnos, tenía un gran deseo de ir al extranjero. Tomó la declaración, doy gracias por mi viaje divinamente diseñado, divinamente financiado, bajo la gracia, de manera perfecta. Tenía muy poco dinero, pero conociendo la ley de la preparación, compró un baúl. Era un baúl muy alegre y feliz, con una gran banda roja en la cintura. Cada vez que lo miraba le daba la sensación de estar de viaje. Un día le pareció sentir que su habitación se movía. Sintió el movimiento de un barco. Se acercó a la ventana para respirar el aire fresco, que olía al aroma de los muelles. Con su oído interno escuchó el chillido de una gaviota y el crujido de la pasarela. El tronco había comenzado a funcionar. Lo había puesto en la vibración de su viaje. Poco después le llegó una gran suma de dinero y emprendió el viaje. Dijo después que fue perfecto en todos los detalles. En la arena de la vida debemos mantenernos en sintonía con el tono del concierto. ¿Actuamos por motivos de miedo o de fe? Vigila tus motivos con toda diligencia, porque de ellos salen los asuntos de la vida. Si tu problema es financiero, y generalmente lo es, debes saber cómo enroscarte financieramente, y mantenerte enroscado actuando siempre con tu fe. La actitud material hacia el dinero es confiar en tu salario, en tus ingresos y en tus inversiones, que pueden reducirse de la noche a la mañana. La actitud espiritual hacia el dinero es confiar en Dios para su suministro. Para mantener tus posesiones, date cuenta siempre de que son Dios en manifestación. Lo que Alá ha dado no puede ser disminuido, entonces si una puerta se cierra otra puerta, inmediatamente, se abre.
Nunca expreses carencia o limitación porque por tus palabras te condenas. Te combinas con lo que notas, y si siempre estás notando el fracaso y los tiempos difíciles, te combinarás con el fracaso y los tiempos difíciles. Debes formar el hábito de vivir en la cuarta dimensión, el mundo de lo maravilloso. Es el mundo en el que no juzgas por las apariencias. Has entrenado tu ojo interior para ver a través del fracaso en el éxito, para ver a través de la enfermedad en la salud, para ver a través de la limitación en la abundancia. Te daré la tierra que tu ojo interior ve. Te daré la tierra que ves. El hombre que alcanza el éxito tiene la idea fija del éxito. Si está fundado en una roca de verdad y rectitud, se mantendrá. Si no, se construye sobre arena y es arrastrada al mar, volviendo a su nada natal. Solo las ideas divinas pueden perdurar. El mal se destruye a sí mismo, pues es una corriente cruzada contra el orden universal y el camino del transgresor es duro. Los insensatos tomaron sus lámparas y no llevaron aceite. Pero los sabios tomaron aceite en sus vasos con sus lámparas. La lámpara simboliza la conciencia del hombre. El aceite es lo que trae la luz o el entendimiento. Mientras el novio se quedaba, todas se adormecían y dormían. Y a medianoche se oyó un grito: «He aquí, el novio viene, salid a recibirlo». Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las necias dijeron a las prudentes: «Dadnos vuestro aceite, porque nuestras lámparas se han apagado». Las vírgenes necias carecían de sabiduría o entendimiento, que es el aceite para la conciencia, y cuando se enfrentaron a una situación grave, no tenían forma de manejarla. Y cuando dijeron a las prudentes: «Dadnos de vuestro aceite», las prudentes respondieron diciendo: «No, para que no nos baste a nosotras y a vosotras, sino ide más bien a los que venden y comprad para vosotras». Esto significa que las vírgenes necias no podían recibir más de lo que estaba en su conciencia, o de lo que estaban vibrando. El hombre recibió el viaje porque estaba en su conciencia, como una realidad. Él creía que ya había recibido. Mientras se preparaba para el viaje, tomaba aceite para sus lámparas. Con la realización viene la manifestación. La ley de la preparación funciona en ambos sentidos. Si te preparas para lo que temes o no quieres, empiezas a atraerlo. David dijo: «Lo que temía ha venido a mí». Oímos a la gente decir: «Debo guardar dinero en caso de enfermedad». Se están preparando deliberadamente para estar enfermos. «Oh, estoy ahorrando para un día lluvioso». El día lluvioso seguramente llegará, en el momento más inoportuno. La idea divina para todo hombre es la abundancia. Sus graneros deberían estar llenos, y su copa debería rebosar, pero debemos aprender a pedir correctamente. Por ejemplo, toma esta declaración. Invoco la ley de la acumulación. Mi suministro viene de Dios, y ahora se derrama y se acumula, bajo la gracia. Esta afirmación no da ninguna imagen de escaqueo o ahorro o enfermedad. Da un sentimiento de cuarta dimensión de abundancia, dejando los canales a la inteligencia infinita. Cada día debes hacer una elección: ¿serás sabio o tonto? ¿Te prepararás para tu bien? ¿Tomarás el gran salto a la fe? ¿O servirás a la duda y al miedo y no traerás aceite para tus lámparas? Mientras iban a comprar, llegó el novio, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: «Señor, Señor, ábrenos». Pero él respondió y dijo: «En verdad os digo que no os conozco». Puede que te parezca que las vírgenes necias pagaron muy caro por no traer aceite para sus lámparas, pero estamos tratando con la ley del karma, o la ley del regreso. Se ha llamado el día del juicio, que la gente suele asociar con el fin del mundo. Dicen que el día del juicio llega en 7 horas, 7 días, 7 semanas, 7 meses o 7 años. Incluso puede llegar en 7 minutos. Entonces pagas una deuda kármica, el precio por haber violado la ley espiritual. No confiaste en Dios, no tomaste aceite para tus lámparas. Cada día examina tu conciencia y ve para qué te estás preparando. Tienes miedo a la carencia y te aferras a cada céntimo, atrayendo así más carencia. Usa lo que tienes con sabiduría y abre el camino para que te llegue más.
En mi libro, Tu palabra es tu varita, hablo del monedero mágico. En las 1001 noches se cuenta la historia de un hombre que tenía un monedero mágico. Cuando el dinero salía, inmediatamente el dinero aparecía de nuevo en él. Así que hice la afirmación, mi provisión viene de Dios, tengo el monedero mágico del Espíritu. Nunca se puede agotar. Cuando el dinero sale, inmediatamente entra. Siempre está repleto, atestado de abundancia, bajo la gracia, de manera perfecta. Esto trae a la mente una imagen vívida, se está recurriendo al banco de la imaginación. Una mujer que no tenía mucho dinero tenía miedo de pagar alguna factura y ver cómo disminuía su cuenta bancaria. Se le ocurrió con gran convicción, tengo el monedero mágico del Espíritu. Nunca puede agotarse. Cuando el dinero sale, inmediatamente entra. Pagó sin miedo sus facturas, y le llegaron varios cheques grandes que no esperaba. Velad y orad para que no entréis en la tentación de preparar algo destructivo en lugar de algo constructivo. Conocí a una mujer que me dijo que siempre tenía a mano un largo velo de crespón para los funerales. Le dije, eres una amenaza para tus parientes, y te estás preparando para apresurarlos a todos, para poder llevar el velo. Ella lo destruyó. Otra mujer que no tenía dinero decidió enviar a sus 2 hijas a la universidad. Su marido despreció la idea y dijo, ¿quién les pagará la matrícula? No tengo dinero para ello. Ella respondió, sé que nos llegará algún bien imprevisto. Siguió preparando a sus hijas para la universidad. Su marido se reía a carcajadas y contaba a todos sus amigos que su mujer enviaba a las niñas a la universidad por algún bien imprevisto. Un pariente rico le envió de repente una gran suma de dinero. Algún bien imprevisto llegó, pues ella había mostrado una fe activa. Le pregunté qué le había dicho a su marido cuando llegó el cheque. Me contestó, nunca me enemisto con Jorge diciéndole que tengo razón. Así que prepárate para tu bien imprevisto. Que cada pensamiento y cada acto expresen tu fe inquebrantable. Cada acontecimiento de tu vida es una idea cristalizada. Algo que has invitado a través del miedo o de la fe. Algo para lo que te has preparado. Así que seamos sabios y llevemos aceite para nuestras lámparas, y cuando menos lo esperemos, cosecharemos los frutos de nuestra fe. Mis lámparas están ahora llenas del aceite de la fe y la plenitud. Capítulo 4. ¿Qué esperas? La fe es expectativa, según vuestra fe, os sea hecho. Podríamos decir, según vuestras expectativas os sea hecho, entonces, ¿qué esperáis? Oímos a la gente decir, esperamos que ocurra lo peor, o lo peor está por venir. Están invitando deliberadamente a que ocurra lo peor. Oímos a otros decir, espero un cambio a mejor. Están invitando a que haya mejores condiciones en sus vidas. Cambia tus expectativas y cambiarás tus condiciones. ¿Cómo puedes cambiar tus expectativas si te has formado el hábito de esperar pérdidas, carencias o fracasos? Comienza a actuar como si esperaras el éxito, la felicidad y la abundancia. Prepárate para tu bien. Haz algo que demuestre que esperas que llegue. La fe activa por sí sola impresionará al subconsciente. Si has pronunciado la palabra para un hogar, prepárate inmediatamente, como si no tuvieras un momento que perder. Recoge pequeños adornos, manteles, etcétera, etcétera. Conocí a una mujer que dio el gran salto a la fe, comprando un gran sillón. Un sillón significaba negocio, compró un sillón grande y cómodo, pues se estaba preparando para el hombre adecuado. Él llegó. Alguien dirá, supongamos que no tienes dinero para comprar adornos o una silla. Entonces mira en los escaparates y enlaza con ellos en el pensamiento. Entra en su vibración. A veces oigo a la gente decir, no voy a las tiendas porque no puedo comprar nada. Esa es precisamente la razón por la que deberías ir a las tiendas. Comienza a hacerte amigo de las cosas que deseas o requieres. Conozco a una mujer que quería un anillo. Fue audazmente al departamento de anillos y se probó anillos. Le dio tal sensación de propiedad, que no mucho después, una amiga le regaló un anillo. Combinas con lo que notas. Si sigues fijándote en las cosas bonitas, estableces un contacto invisible.
Tarde o temprano estas cosas son atraídas a tu vida, a menos que digas, pobre de mí, demasiado bueno para ser verdad. Alma mía, espera solo en Dios, porque de Él espero. Esta es una declaración muy importante del Salmo 62. El alma es la mente subconsciente, y el salmista le estaba diciendo a su subconsciente que esperara todo directamente de lo universal, que no dependiera de puertas y canales, mi expectativa es de Él. Dios no puede fallar, porque sus caminos son ingeniosos, sus métodos son seguros. Puedes esperar de Dios cualquier bien aparentemente imposible, si no limitas los canales. No digas cómo quieres que se haga, o cómo no se puede hacer. Dios es el dador y el regalo y crea sus propios canales asombrosos. Toma la siguiente declaración: no puedo estar separado de Dios el dador, por lo tanto, no puedo estar separado de Dios el don. El regalo es Dios en acción. Obtén la comprensión de que cada bendición es el bien en acción, y ve a Dios en cada rostro y el bien en cada situación, esto te hace dueño de todas las condiciones. Una mujer vino a decirme que no había calefacción en los radiadores de su apartamento y que su madre estaba sufriendo por el frío. Añadió, el casero ha declarado que no podemos tener calefacción hasta una fecha determinada. Le contesté, Dios es tu casero. Ella dijo, eso es todo lo que quiero saber, y salió corriendo. Aquella noche se encendió la calefacción sin preguntar. Fue porque se dio cuenta de que el casero era Dios en manifestación. Esta es una época maravillosa, porque la gente se está convirtiendo en una mente milagrosa, está en el aire. Citando un artículo que he encontrado en el New York Journal and American de John Anderson, corrobora lo que acabo de decir. El título del artículo es Los asistentes al teatro hacen éxitos con las obras metafísicas. Sí, dijo un cínico gerente, que se llamará Brock Pemberton, con un ligero acento de sarcasmo en su voz, la otra noche, en una charla en el intermedio de la acera, ustedes, refiriéndose a los críticos, saben tanto sobre lo que quiere el público de Nueva York, ¿por qué no me dicen qué producir? ¿Por qué no me hacen entrar en el negocio en vez de sacarme de él? ¿Por qué no me dicen qué tipo de obra quieren ver los espectadores? Lo haría, dije, pero no lo creerías. No lo sabes, y tratas de disimularlo fingiendo que sabes más de lo que estás dispuesto a decir. No tienes más idea que yo en este momento de qué tipo de obras suelen tener éxito. Si la tengo, dije, hay un éxito seguro, un tema que funciona y que siempre ha funcionado, ya sea compitiendo con Chico conoce chica, misterios, tragedias históricas, etc. Ninguna obra sobre el tema ha fracasado completamente si tenía algún mérito, y muchas pobres han sido grandes éxitos. Vuelves a entretenerte, dijo el señor Pemberton, ¿qué tipo de obras son? Metafísicas, dije, ensuciando ligeramente con una gran palabra y esperando tranquilamente el efecto. Metafísicas, dijo el señor Pemberton, ¿quiere decir metafísicas? Hice una pausa y, como el señor Pemberton no dijo nada, seguí soltando títulos como Los pastos verdes, El carro de las estrellas, El milagro del padre Malaquías, etc. Algunos de ellos, añadí, llegaron al público por encima de los críticos. Pero el señor Pemberton había partido para preguntar probablemente, ¿en cada teatro de la ciudad hay un metafísico en la casa? La gente empieza a darse cuenta del poder de sus palabras y pensamientos. Entienden porque la fe es la sustancia de lo que se espera, la evidencia de lo que no se ve. Vemos la ley de la expectativa funcionando a través de la superstición. Si pasas por debajo de una escalera y esperas que te dé mala suerte, te dará mala suerte. La escalera es bastante inocente, la mala suerte llegó porque la esperabas. Podríamos decir que la expectación es la sustancia de las cosas que se esperan, o la expectación es la sustancia de la cosa que el hombre teme, la cosa que esperaba me ha llegado. Nada es demasiado bueno para ser verdad, nada es demasiado maravilloso para suceder, nada es demasiado bueno para durar, cuando miras a Dios para tu bien. Ahora piensa en las bendiciones que parecen tan lejanas, y comienza a esperarlas ahora, bajo la gracia, de una manera inesperada, porque Dios trabaja de maneras inesperadas, sus maravillas para realizar. Me han dicho que hay 3000 promesas en la Biblia. Esperemos ahora que se cumplan todas estas bendiciones.
Entre ellas se nos prometen riquezas y honores, juventud eterna, tu carne será como la de un niño pequeño, y vida eterna, la muerte misma será vencida. El cristianismo se fundó en el perdón de los pecados y en una tumba vacía. Ahora sabemos que todas estas cosas son científicamente posibles. Al invocar la ley del perdón, nos liberamos de los errores y de las consecuencias de los mismos. Aunque vuestros pecados sean como la grana, quedaréis más blancos que la lana. Entonces nuestros cuerpos serán bañados en luz, y expresarán el cuerpo eléctrico, que es incorruptible e indestructible, sustancia pura, que expresa la perfección. Espero lo inesperado, mi glorioso bien ahora viene a pasar. Capítulo 5. El largo brazo de Dios. El Dios eterno es tu refugio, y debajo están los brazos eternos. El brazo de Dios siempre simboliza protección. Los escritores de la Biblia conocían el poder de un símbolo. Aporta una imagen que impresiona a la mente subconsciente. Utilizaron los símbolos de la roca, las ovejas, los pastores, la viña, la lámpara y cientos de otros. Sería interesante saber cuántos símbolos se utilizan en la Biblia. El brazo también simboliza la fuerza. El Dios eterno es tu refugio, y debajo están los brazos eternos, y él echará al enemigo de delante de ti, y dirá, destrúyelos. ¿Quién es el enemigo ante ti? Las formas de pensamiento negativas que has construido en tu mente subconsciente. Los enemigos de un hombre son solo los de su propia casa. Los brazos eternos expulsan estos pensamientos enemigos y los destruyen. ¿Has sentido alguna vez el alivio de sacar alguna forma de pensamiento negativa? Tal vez has acumulado una forma de pensamiento de resentimiento, hasta que siempre estás sirviendo de ira por algo. Estás resentido con gente que conoces, con gente que no conoces, con gente del pasado y con gente del presente, y puedes estar seguro de que la gente del futuro no escapará a tu ira. Todos los órganos del cuerpo se ven afectados por el resentimiento, pues cuando te resientes, lo haces con todos los órganos del cuerpo. Pagas la pena con reumatismo, artritis, neuritis, etc., pues los pensamientos ácidos producen ácido en la sangre. Todo este problema viene porque usted está luchando la batalla, no dejándola al largo brazo de Dios. He dado la siguiente declaración a muchos de mis estudiantes. El largo brazo de Dios se extiende sobre las personas y las condiciones, controlando esta situación y protegiendo mis intereses. Esto trae una imagen de un brazo largo que simboliza fuerza y protección. Al comprender el poder del brazo largo de Dios, ya no te resistirás ni te resentirás. Te relajarías y te dejarías llevar. Los pensamientos enemigos dentro de ti serían destruidos, por lo tanto, las condiciones adversas desaparecerían. El desarrollo espiritual significa la capacidad de quedarse quieto, o hacerse a un lado, y dejar que la inteligencia infinita levante tus cargas y pelee tus batallas. Cuando la carga del resentimiento se levanta, experimentas una sensación de alivio. Tienes un sentimiento bondadoso hacia todos, y todos los órganos de tu cuerpo comienzan a funcionar correctamente. Un recorte que cita a Albert Edward Day. Dice, que amar a nuestros enemigos es bueno para nuestra salud espiritual, es ampliamente conocido y aceptado. Pero que la negación y las emociones venenosas destruyen la salud física, es un descubrimiento relativamente nuevo. El problema de la salud es a menudo un problema emocional. Las emociones erróneas que se mantienen y se repiten son potentes causas de enfermedad. Cuando el predicador habla de amar a tus enemigos, el hombre de la calle es propenso a descartar la idea como insoportable y piadosa. Pero el hecho es que el predicador le está diciendo algo que es una de las primeras leyes de la higiene, así como de la ética. Ningún hombre, ni siquiera por el bien de su cuerpo, puede permitirse el lujo de entregarse al odio. Es como una dosis repetida de veneno. Cuando te instan a deshacerte del miedo, no estás escuchando a un idealista golpeado por la luna, más bien estás escuchando un consejo que es tan importante para la salud como un consejo sobre la dieta. Se habla mucho de una dieta equilibrada, pero sin una mente equilibrada no se puede digerir lo que se come, con o sin calorías. La no resistencia es un arte. Cuando se adquiere, el mundo es tuyo. Muchas personas tratan de forzar las situaciones.
Tu bien duradero nunca vendrá a través de forzar la voluntad personal. Huye de las cosas que huyen de ti, no busques nada, la fortuna te busca a ti. Contempla su sombra en el suelo. Contempla su sombra en la puerta. No conozco al autor de estas líneas. A Lovelock, el célebre atleta inglés, le preguntaron cómo conseguir su velocidad y resistencia al correr. Respondió, aprende a relajarte. Alcancemos este descanso en la acción. Él estaba más relajado cuando corría más rápido. La gran oportunidad y el gran éxito suelen llegar cuando menos te lo esperas. Tienes que soltarte lo suficiente para que la gran ley de la atracción opere. Nunca has visto un imán preocupado y ansioso. Se mantiene erguido y no tiene ninguna preocupación en el mundo, porque sabe que las agujas no pueden evitar saltar hacia él. Las cosas que deseamos con razón se hacen realidad cuando hemos quitado el embrague. En mi curso por correspondencia digo, no dejes que el deseo de tu corazón se convierta en una enfermedad del corazón. Uno se desmagnetiza completamente cuando desea algo con demasiada intensidad. Te preocupas, temes y agonizas. Hay una ley oculta de indiferencia, ninguna de estas cosas me conmueve. Tus barcos llegan sobre un mar de despreocupación. Muchas personas de la verdad se enemistan con sus amigos, porque están demasiado ansiosos de que lean los libros y vayan a las conferencias. Encuentran oposición. Una amiga llevó mi libro El juego de la vida y cómo jugarlo a la casa de su hermano para que lo leyera. Los jóvenes de la familia se negaron a leerlo. Nada de cosas de locos para ellos. Uno de estos jóvenes conduce un taxi. Una noche condujo un taxi que pertenecía a otro hombre. Al revisar el coche encontró un libro guardado en algún lugar. Era El juego de la vida y cómo jugarlo. Al día siguiente le dijo a su tía, anoche encontré el libro de la señora Florence en el taxi. Lo he leído y es estupendo. Hay un montón de buenas lecturas en él. ¿Por qué no escribe otro libro? Dios trabaja de manera indirecta, sus maravillas para realizar. Me encuentro con gente infeliz y con algunas personas agradecidas y contentas. Un hombre me dijo un día, tengo mucho que agradecer. Tengo buena salud, suficiente dinero y todavía estoy soltero. El Salmo 89 es muy interesante, pues encontramos que intervienen dos individuos, el hombre que canta el Salmo, pues todos los salmos son canciones o poemas, y el Señor Dios de los ejércitos que le responde. Es un canto de alabanza y acción de gracias, que ensalza el brazo fuerte de Dios. Cantaré las misericordias del Señor para siempre. Oh, Señor Dios de los ejércitos, ¿quién es un Señor fuerte como tú? Tienes un brazo poderoso, fuerte es tu mano, y alta tu diestra. Entonces el Señor de los ejércitos responde. Con quien mi mano se afirmará, también mi brazo lo fortalecerá. Mi misericordia le guardaré para siempre, y mi pacto permanecerá firme con él. Las palabras para siempre solo las escuchamos en la Biblia y en los cuentos de hadas. En el absoluto, el hombre está fuera del tiempo y del espacio. Su bien es por los siglos de los siglos. Los cuentos de hadas provienen de las antiguas leyendas persas que se basan en la verdad. Aladino y su lámpara maravillosa es la representación de la palabra. Aladino frotó la lámpara y todos sus deseos se hicieron realidad. Tu palabra es tu lámpara. Las palabras y los pensamientos son una forma de actividad radial y no regresan vacíos. Un científico ha dicho que las palabras están revestidas de luz. Continuamente estás cosechando los frutos de tus palabras. Una amiga en una de mis reuniones dijo que había traído a mi clase a un hombre que llevaba un año o más sin trabajo. Di la declaración, ahora es el tiempo señalado. Hoy es el día de mi asombrosa suerte. Eso hizo clic en su conciencia. Poco después, le dieron un puesto que le pagaba $9,000 al año. Una mujer me contó que cuando bendije la ofrenda dije que cada ofrenda volvería 1000 veces. Ella había puesto $1 en la colecta. Ella dijo con gran comprensión, ese dólar está bendecido y devuelve $1000. Ella recibió $1000 poco tiempo después, de la manera más inesperada. ¿Por qué algunas personas demuestran esta verdad mucho más rápidamente que otras? Es porque tienen oídos que oyen.
Jesucristo cuenta la parábola del hombre que sembró la semilla y ésta cayó en buena tierra. La semilla es la palabra. Yo digo, escucha la afirmación que hace clic, la afirmación que te hace comprender. Esa afirmación dará sus frutos. El otro día entré en una tienda en la que conozco bastante bien al empresario. Le había dado a uno de sus empleados una tarjeta de afirmación. Le dije, bromeando, no desperdiciaría una tarjeta de afirmación contigo. ¿No la usarías? Me contestó, oh, claro, dame una. La usaré. A la semana siguiente le di una tarjeta. Antes de irme, se acercó emocionado y me dijo, hice esa afirmación y entraron 2 clientes nuevos. Ahora es el momento señalado, hoy es el día de mi asombrosa buena suerte. Había hecho clic. Muchas personas utilizan sus palabras en declaraciones exageradas y temerarias. Encuentro mucho material para mis charlas en el salón de belleza. Una joven quería una revista para leer. Llamó a la operadora, deme algo terriblemente nuevo y espantosamente emocionante. Todo lo que quería era la última revista de cine. Oyes a la gente decir, me gustaría que pasara algo terriblemente emocionante. Están invitando a una experiencia infeliz, pero emocionante, a sus vidas. Luego se preguntan por qué les ha ocurrido a ellos. Debería haber una cátedra de metafísica en todas las universidades. La metafísica es la sabiduría de los tiempos. Es la antigua sabiduría enseñada a lo largo de los siglos en la India, Egipto y Grecia. Hermes Trismegisto fue un gran maestro de Egipto. Sus enseñanzas fueron muy bien guardadas y han llegado hasta nosotros a lo largo de 10 siglos. Vivió en Egipto en los días en que la actual raza de hombres estaba en su infancia. Pero si se lee con atención el Kybalión, se encontrará que enseñaba exactamente lo que nosotros enseñamos hoy. Decía que todos los estados mentales iban acompañados de vibraciones. Uno se combina con lo que vibra, así que ahora vibremos todos hacia el éxito, la felicidad y la abundancia. Ahora es el momento señalado. Hoy es el día de mi asombrosa buena fortuna. Capítulo 6. La bifurcación del camino. Escoged hoy a quien serviréis, Josué 24:15. Cada día hay una necesidad de elección, una bifurcación en el camino. ¿Hago esto o hago aquello? ¿Iré o me quedaré? Muchas personas no saben qué hacer. Se apresuran a dejar que otros tomen decisiones por ellos, y luego se arrepienten de haber seguido sus consejos. Hay otros que razonan cuidadosamente las cosas. Suelen sopesar y medir la situación como si se tratara de una compra, y se sorprenden cuando no consiguen su objetivo. Hay otras personas que siguen el camino mágico de la intuición y se encuentran en su tierra prometida en un abrir y cerrar de ojos. La intuición es una facultad espiritual que está muy por encima de la mente razonadora, pero en ese camino está todo lo que se desea o requiere. En mi libro El juego de la vida y cómo jugarlo, doy muchos ejemplos de éxitos alcanzados mediante el uso de esta maravillosa facultad. También digo que la oración es llamar a Dios y la intuición es Dios llamándote a ti. Curso por correspondencia. Así que escoged hoy el camino mágico de la intuición. En mis clases de preguntas y respuestas os digo cómo cultivar la intuición. En la mayoría de las personas es una facultad que ha permanecido dormida. Por eso decimos, despierta tú que duermes. Despierta a tus pistas y corazonadas. Despierta a la divinidad interior. Claude Bragdon dijo, vivir intuitivamente es vivir en cuarta dimensión. Ahora es necesario que tomes una decisión, te enfrentas a una bifurcación del camino. Pide una pista definitiva e inequívoca, y la recibirás. Encontramos muchos acontecimientos para interpretar metafísicamente en el libro de Josué. Después de la muerte de Moisés, llegó la orden divina a Josué, ahora, pues, levántate y pasa el Jordán, tú y todo tu pueblo, a la tierra que yo les doy. Todo lugar será pisado por la planta de tus pies, a ti te la he dado. Los pies son el símbolo del entendimiento, por lo que significa metafísicamente que todo lo que entendemos está debajo de nosotros en la conciencia, y lo que está arraigado allí nunca puede ser quitado de nosotros. Porque, la Biblia continúa diciendo,
nadie podrá estar delante de ti todos los días de tu vida. No te fallaré, ni te abandonaré. Solamente esfuérzate y sé muy valiente, para que guardes y cumplas toda la ley que mi siervo Moisés te mandó, no te apartes de ella ni a derecha ni a izquierda, para que seas prosperado donde quiera que vayas. Así que encontramos que tenemos éxito a través de ser fuertes y muy valientes en seguir la ley espiritual. Volvemos a la bifurcación del camino, la necesidad de elegir. Escoged hoy a quien serviréis, el intelecto o la guía divina. Un hombre muy conocido, que se ha convertido en un gran poder en el mundo financiero, dijo a un amigo, siempre sigo la intuición y soy la suerte encarnada. La inspiración, que es la guía divina, es lo más importante en la vida. La gente viene a las reuniones de la verdad en busca de inspiración. La palabra adecuada hará que la actividad divina empiece a operar en sus asuntos. Una mujer vino a mí con una complicación de asuntos. Le dije, deja que Dios maneje la situación. Hizo clic. Ella tomó la afirmación, ahora dejo que Dios haga malabares con esta situación. Casi inmediatamente alquiló una casa, que había estado vacía durante mucho tiempo. Deja que Dios haga malabares con cada situación, porque cuando intentas hacer malabares con la situación, se te caen todas las bolas. En mis clases de preguntas y respuestas, me preguntaban, ¿cómo se deja a Dios hacer malabares con una situación, y qué quiere decir cuando dice que no debo hacer malabares? Uno hace malabares con el intelecto. El intelecto diría, son tiempos difíciles, no hay actividad en el sector inmobiliario. No esperes nada hasta el otoño de 1958. Con la ley espiritual solo existe el ahora. Antes de que llames se te responde, porque el tiempo y el espacio no son más que un sueño, y tu bendición está ahí esperando que la liberes por la fe y la palabra. Escoged hoy a quien serviréis, al miedo o a la fe. En cada acto impulsado por el miedo está el germen de su propia derrota. Se necesita mucha fuerza y valor para confiar en Dios. A menudo confiamos en Él en las cosas pequeñas, pero cuando se trata de una situación importante sentimos que es mejor atenderla nosotros mismos, entonces viene la derrota y el fracaso. El siguiente extracto de una carta que recibí de una mujer del oeste muestra cómo las condiciones pueden cambiar en un abrir y cerrar de ojos. He tenido el placer de leer su maravilloso libro El juego de la vida y cómo jugarlo. Tengo 4 hijos varones, de 10, 13, 15 y 17 años, y pensé en lo maravilloso que es para ellos comprenderlo en sus primeros años de vida. Y ser capaces de conseguir las cosas que les corresponden por derecho divino. La señora que me dejó leer su ejemplar me dio otras cosas para leer, pero me pareció que cuando cogí este libro era magnético y no podía soltarlo. Después de leerlo me di cuenta de que estaba tratando de vivir divinamente, pero no entendía la ley, o habría avanzado mucho más. Al principio pensé que era muy difícil encontrar un lugar en el mundo de los negocios, después de tantos años de ser madre. Pero recibí esta afirmación, Dios hace un camino donde no hay camino. Y Él hizo eso mismo por mí. Estoy agradecida por mi posición, y sonrío cuando la gente me dice, ¿cómo lo haces? Gestionar 4 niños en edad de crecimiento, un hogar. Después de todas las veces que has estado hospitalizada con operaciones tan importantes, ¿y ninguno de tus familiares cerca de ti? Tengo esa frase en mi libro, Dios hace un camino donde no hay camino. Dios hizo un camino para ella en los negocios cuando todos sus amigos decían que no se podía hacer. La persona promedio te dirá que casi cualquier cosa no se puede hacer. El otro día tuve un ejemplo de esto. En una tienda encontré un pequeño y encantador gotero de plata que hacía una sola taza de cualquier cosa. Se lo enseñé a unos amigos con entusiasmo, pensando que era muy bonito, y uno dijo, nunca funcionará. El otro dijo, si fuera mío, lo tiraría. Yo defendí el pequeño tripolator y dije que sabía que funcionaría, y así fue. Mis amigos eran simplemente los típicos que dicen, no se puede hacer. Todas las grandes ideas encuentran oposición. No dejes que los demás hagan tambalear tu barco. Sigue el camino de la sabiduría y el entendimiento, y no te apartes de él ni a la derecha ni a la izquierda, para que prosperes por donde quiera que vayas.
En el versículo 13 del capítulo 24 de Josué, leemos una declaración notable: y os he dado una tierra por la que no trabajasteis, y ciudades que no construisteis, y habitáis en ellas. De las viñas y olivares que no plantasteis, coméis. Esto muestra que el hombre no puede ganar nada, sus bendiciones vienen como regalos. Regalos para que nadie se jacte. Con la realización de la riqueza, recibimos el regalo de la riqueza. Con la realización del éxito, recibimos el regalo del éxito, porque el éxito y la abundancia son estados de ánimo. Porque el Señor, nuestro Dios, es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. La tierra de Egipto representa las tinieblas, la casa de la esclavitud, donde el hombre es esclavo de sus dudas y temores, y cree en la carencia y la limitación, resultado de haber seguido la bifurcación equivocada del camino. El infortunio se debe a no atenerse a las cosas que el Espíritu ha revelado a través de la intuición. Todas las grandes cosas han sido realizadas por hombres que se aferraron a sus grandes ideas. Henry Ford ya había pasado la mediana edad cuando se le ocurrió la idea del coche Ford. Tuvo grandes dificultades para conseguir el dinero. Sus amigos pensaban que era una idea descabellada. Su padre le dijo, con lágrimas en los ojos: Henry, ¿por qué dejas un buen trabajo de $25 a la semana para perseguir una idea descabellada? Pero nadie podía hacer tambalear el barco de Henry Ford. Así que para salir de la tierra de Egipto, de la casa de la esclavitud, debemos tomar las decisiones correctas. Seguir la bifurcación correcta del camino. Solamente esfuérzate y sé muy valiente, para que guardes la ley que mi siervo Moisés te mandó, no te apartes de ella ni a la derecha ni a la izquierda, para que prosperes por donde quiera que vayas. Así que, al llegar hoy a la bifurcación del camino, sigamos sin miedo la voz de la intuición. La Biblia la llama la voz tranquila. Vino una voz detrás de mí, diciendo: este es el camino, andad por él. En este camino está el bien, ya preparado para ti. Encontraréis la tierra por la que no trabajasteis, y ciudades que no construisteis, y habitáis en ellas, de las viñas y olivares que no plantasteis, coméis. Soy guiado divinamente, sigo la bifurcación correcta del camino. Dios hace un camino donde no lo hay. Capítulo 7. Cruzando el Mar Rojo. Habla a los hijos de Israel para que avancen. Éxodo 14:15. Una de las historias más dramáticas de la Biblia es el episodio de los hijos de Israel cruzando el Mar Rojo. Moisés los conducía fuera de la tierra de Egipto, donde los mantenían en la esclavitud. Eran perseguidos por los egipcios. Los hijos de Israel, como la mayoría de la gente, no disfrutaban confiando en Dios, murmuraban mucho. Le dijeron a Moisés: ¿no es esta la palabra que te dijimos en Egipto, diciendo: déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos hubiera sido servir a los egipcios que morir en el desierto. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, quedaos quietos, y ved la salvación del Señor, que Él os mostrará hoy, porque a los egipcios que habéis visto hoy, no los volveréis a ver jamás. El Señor luchará por vosotros, y vosotros callaréis. Podríamos decir que Moisés machacó la fe en los hijos de Israel. Prefirieron ser esclavos de sus viejas dudas y temores, pues Egipto representa la oscuridad, que dar el gran salto a la fe y pasar por el desierto hacia su tierra prometida. En efecto, hay un desierto que atravesar antes de llegar a la tierra prometida. Las viejas dudas y temores acampan a tu alrededor, pero siempre hay alguien que te dice que sigas adelante. Siempre hay un Moisés en tu camino. A veces es un amigo, a veces la intuición. Y el Señor dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Habla a los hijos de Israel para que avancen. Pero levanta tu vara y extiende tu mano sobre el mar, y divídelo, y los hijos de Israel pasarán en seco por en medio del mar. Y Moisés extendió su mano sobre el mar, y el Señor hizo retroceder el mar con un fuerte viento del este durante toda aquella noche, e hizo que el mar se secara, y las aguas se dividieron. Y los hijos de Israel entraron en medio del mar sobre la tierra seca, y las aguas eran un muro para ellos a su derecha y a su izquierda. Y los egipcios los persiguieron y entraron tras ellos hasta la mitad del mar, con todos los caballos del faraón, sus carros y su caballería.
Y el Señor dijo a Moisés, extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas vuelvan a caer sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Y Moisés extendió su mano sobre el mar, y el mar volvió, y los egipcios huyeron contra él, y el Señor derribó a los egipcios en medio del mar. Y las aguas volvieron, y cubrieron los carros, y la gente de a caballo, y todos los ejércitos de Faraón que entraron en el mar tras ellos, no quedó ni uno de ellos. Ahora recuerden, la Biblia está hablando del individuo. Está hablando de su desierto, su mar rojo, y su tierra prometida. Cada uno de ustedes tiene una tierra prometida, el deseo de su corazón, pero han sido tan esclavizados por los egipcios, sus pensamientos negativos, que parece muy lejana y demasiado buena para ser verdad. ¿Consideras que confiar en Dios es una propuesta muy arriesgada? El desierto podría ser peor que los egipcios. ¿Y cómo sabes que la tierra prometida existe realmente? La mente razonadora siempre apoyará a los egipcios. Pero, tarde o temprano, algo dice, adelante. Suelen ser las circunstancias, te empujan a ello. Pongo el ejemplo de una alumna. Es una pianista maravillosa y tuvo un gran éxito en el extranjero. Volvió con un libro lleno de recortes de prensa y con el corazón contento. Un pariente se interesó por ella y le dijo que la apoyaría económicamente para una gira de conciertos. Eligieron un manager que se encargó de los gastos y de las reservas. Después de 1 o 2 conciertos, ya no había fondos. El manager se los había llevado. Mi amiga se quedó desamparada, desolada y decepcionada. Fue entonces cuando acudió a mí. Odiaba a ese hombre y eso la ponía enferma. Tenía muy poco dinero y solo podía permitirse una habitación sin alegría en la que sus manos a menudo estaban demasiado frías para practicar. En efecto, estaba esclavizada por los egipcios, odio, resentimiento, carencia y limitación. Alguien la trajo a una de mis reuniones, y ella me habló y contó su historia. Le dije, en primer lugar, debes dejar de odiar a ese hombre. Cuando seas capaz de perdonarle, tu éxito volverá a ti. Te estás iniciando en el perdón. Parecía una orden muy grande, pero ella lo intentó y vino regularmente a todas mis reuniones. Mientras tanto, el pariente había iniciado una demanda para recuperar el dinero. Pasó el tiempo y nunca llegó a los tribunales. Mi amiga recibió una llamada para ir a California. Ya no le molestaba la situación y había perdonado al hombre. De repente, después de unos 4 años, le notificaron que el caso había llegado a los tribunales. Me llamó a su llegada a Nueva York y me pidió que dijera la palabra de rectitud y justicia. Acudieron a la hora señalada, y todo se resolvió extrajudicialmente, restituyendo el hombre el dinero mediante pagos mensuales. Vino a verme rebosante de alegría, pues dijo, no tenía el menor resentimiento hacia el hombre. Se sorprendió cuando le saludé cordialmente. Su pariente le dijo que todo el dinero iba a ser para ella, por lo que se encontró con una gran cuenta bancaria. Ahora llegará pronto a su tierra prometida. Salió de la casa de la esclavitud, del odio y el resentimiento, y cruzó su mar rojo. Su buena voluntad hacia el hombre hizo que las aguas se separaran, y ella cruzó en tierra seca. La tierra seca simboliza algo sustancial bajo sus pies, los pies simbolizan la comprensión. Moisés se destaca como una de las figuras más grandes de la historia bíblica. A Moisés le tocó salir de Egipto con su nación. La tarea que tenía ante sí no era solo la falta de voluntad del faraón para dejar ir a aquellos a quienes había convertido en esclavos rentables, sino también estimular a la rebelión abierta a esta nación que había perdido su iniciativa bajo las penurias de sus capataces. Se requería un genio extraordinario para hacer frente a esta condición, que Moisés poseía con abnegación y el valor de sus propias convicciones. Abnegación. Fue llamado el más manso de los hombres. A menudo hemos oído la expresión, tan manso como Moisés. Fue tan manso ante los mandatos del Señor, que se convirtió en uno de los hombres más fuertes. El Señor dijo a Moisés, alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar, y divídelo, y los hijos de Israel pasarán en seco por en medio del mar. Entonces, sin dudar, dijo a los hijos de Israel, avanzad.
Esto fue una osadía, conducir a una multitud de personas al mar, teniendo perfecta fe en que no se ahogarían. He aquí el milagro. El Señor hizo retroceder el mar con un fuerte viento del este durante toda aquella noche, y puso el mar en seco, y las aguas se dividieron. Ahora recuerde, esto podría sucederle a usted este mismo día. Piensa en tu problema. Tal vez has perdido tu iniciativa por haber vivido tanto tiempo como esclavo del faraón, tus dudas, miedos y desánimos. Dígase a sí mismo, siga adelante. El Señor hizo retroceder el mar con un fuerte viento del este. Pensaremos en este fuerte viento del este como una fuerte afirmación. Toma una afirmación vital de la verdad. Por ejemplo, si su problema es financiero, diga, mi suministro viene de Dios, y grandes y felices sorpresas financieras me llegan ahora, bajo la gracia, de manera perfecta. La declaración es buena, porque contiene el elemento de misterio. Se nos dice que Dios obra de manera misteriosa sus maravillas para realizarlas. Podríamos decir de maneras sorprendentes. Ahora que ha hecho su declaración para el suministro, ha hecho soplar el viento del este. Así que camina hacia tu mar rojo de carencia o limitación. La manera de llegar al mar rojo es hacer algo que demuestre tu valentía. Contaré la historia de un estudiante que recibió una invitación para visitar a unos amigos en un centro de veraneo muy elegante. Llevaba mucho tiempo viviendo en el campo, se había vuelto más pesada y no le quedaba nada más que su traje de niña exploradora. De repente, recibió la invitación. Significaba ropa de noche, zapatillas y accesorios, de los que no disponía y no tenía dinero para comprarlos. Vino a verme. Le dije, ¿cuál es tu corazonada? Respondió, me siento muy intrépida. Tengo la corazonada de ir, de todos modos. Así que se metió en algo para viajar y se fue. Cuando llegó a la casa de su amiga, la saludaron calurosamente, pero su anfitriona le dijo, con cierta vergüenza, tal vez lo que he hecho te perjudique. Pero hay unos trajes de noche y unas zapatillas que nunca uso y que he puesto en tu habitación. ¿No quieres usarlas? Mi amiga le aseguró que estaría encantada, y todo encajaba perfectamente. En efecto, ella se había acercado a su mar rojo y había pasado a tierra firme. Las aguas de mi mar rojo se separan y yo paso a tierra firme, ahora avanzo hacia mi tierra prometida.